Andrés era alumno del profeta Juan el Bautista. Andrés estaba preocupado de su vida espiritual. Un hombre preparado en lo intelectual, gracias a los estudios que su familia le pudo dar, pero también no estaba despreocupado del ámbito espiritual. Un hombre emprendedor, un hombre preparado en la Biblia, pero también un hombre preocupado de su espiritualidad. Juan el Bautista era el profeta de moda en ese momento. Recordemos que de Juan el Bautista hacia atrás no hubieron profetas de Dios en Israel durante 400 años. Hubo un silencio de Dios. Esa fue la forma de castigar Dios a Israel, no hablarles. Y cuando aparece Juan en el desierto, la gente iba al desierto a escuchar a este profeta, que dicho sea de paso, Juan el Bautista era primo de Jesucristo. La Elizabeth era prima de la Virgen María. Y cuando Elizabeth estaba embarazada, María la fue a visitar y los vientres, las pancitas de las mujeres se toparon. Y dice que el Espíritu Santo que estaba en Jesús se traspasó a Juan el Bautista, y ese bebé dice que fue en ese momento, antes de nacer, fue lleno del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! Bebés llenos del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! Y Juan el Bautista era el profeta de moda. Y Juan el Bautista lo seguía mucha gente. Y tenía muchos alumnos. Estaba la gente que seguía a Juan, pero había gente que se dedicaba a estudiar con Juan. Había un gran número de personas que iban a observar, y otras personas se dedicaban de manera disciplinada a aprender del maestro Juan el Bautista. Pero llegó un momento en que cuando Juan estaba en el desierto, bautizando la gente en el río, aparece una persona entre medio de la fila, y Juan queda sorprendido y comienza a gritar: Juan, miren, vean, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Síganlo a él. Yo no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias de él. Y poco a poco caminaba Jesús, se iba acercando a Juan, y Jesús le dice estas palabras. Le dice: bautízame. Y Juan dice: no, Señor, bautízame tú a mí. Y Jesús le dice: no, es necesario cumplir con la ley de Dios. ¿Por qué? Pues si Jesús es y será Dios en la tierra, ¿por qué Dios se iba a humillar a un hombre y pedirle a otro hombre que lo bautizara? Porque en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés, cuando Dios le habla a Moisés las leyes del templo del Señor, cuando se sacrificaban animalitos para poder ofrendar o adorar a Dios y pedir a Dios su perdón, dice que el sacerdote ponía las manos sobre la cabeza del cordero, y los pecados del sacerdote y del pueblo entero se traspasaban al cordero. Y luego ese cordero era sacrificado, y al morir el cordero se eliminaban los pecados, y el pueblo completo era perdonado y sus pecados eran borrados. Entonces Juan el Bautista, dice la Biblia, que él era descendiente de sacerdote, era hijo del sacerdote Zacarías. Juan el Bautista, en vez de estar en el desierto, él debería haber estado en la casa de Dios como sacerdote, y él no quiso ejercer su sacerdote en la casa de Dios, en el templo, sino que él ejecutaba su sacerdocio en el desierto. Entonces Jesús se puso bajo las órdenes de Juan como un cordero. Juan en ese momento representaba un sacerdote, porque él por herencia, por línea genealógica, él tenía sacerdocio. Y entonces se hace la figura sacerdotal en ese momento, el cordero y el sacerdote. Para bautizar, en la ceremonia bautismal, tanto el bautismo del Antiguo Testamento como el bautismo del Nuevo Testamento, uno pone las manos en la cabeza del niño o del adulto. Y en ese momento, cuando Juan el Bautista pone las manos sobre Jesús, ceremonialmente, simbólicamente,
se estaban traspasando los pecados en Jesús. Nuestros pecados estaban siendo traspasados a Jesús. Jesús nunca pecó, pero Él cargaba nuestros pecados. Y ahí se cumple lo que Juan el Bautista decía. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero era el que quitaba el pecado. El Cordero cargaba los pecados. Y Jesús es ese Cordero. El apóstol Andrés, discípulo de Juan, observó toda esa escena. Y ahí es cuando Jesús, a los días después, va a la playa, lo ve pescando y le dice: Andrés, sígueme. Y Andrés obedeció. Obedeció a Jesús, sí, obviamente, pero también obedeció a su ex maestro Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista decía: síganlo a él. Yo voy a desaparecer y él va ahora a tomar protagonismo en la historia de Israel. Y ahí cuando Juan el Bautista dice la famosa frase: es necesario que yo mengüe para que Jesucristo crezca. Él como personaje era el personaje más famoso de la época en ese momento, pero él menguó para que Jesucristo fuera quien resaltara en esa época. Y los discípulos de Juan, muchos de ellos terminaron siendo discípulos después de Jesucristo, alumnos del Señor Jesucristo. Por eso que los cristianos anglicanos, aún los que somos Low Church, celebramos el St. Andrew's Days, el día de San Andrés, como hoy, y honramos la memoria de este santo hombre de Dios, que su historia lo transforma hoy en algo muy importante. Acá tenemos en nuestra iglesia hermanos que vienen de origen, antes de ser anglicanos, antes de estar en nuestra iglesia, algunos eran mormón, como el hermano Ignacio que está aquí con nosotros, otros por aquí eran evangélicos, otros católicos romanos, otros católicos ortodoxos, y todos alguna vez hemos escuchado de este hombre Andrés en sus iglesias. Antes de ser anglicanos, muchos de ustedes escucharon de este hombre Andrés, que hizo cosas muy importantes. Y todo comenzó en un día cuando Jesús fue a la playa y le dijo: sígueme. Y les dijo, el versículo 19, Mateo 4:19, y Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Ahí está la enseñanza central de esta mañana. Ya le expliqué todo el contexto histórico, que siempre es bueno saber la historia de un personaje tan importante como Andrés, que tiene relación con nosotros como anglicanos. Ya, pero eso ya pasó hace 2000 años, obispo. Y hoy día, ¿esto para qué me sirve a mí? ¿Qué enseñanza puedo tener yo de Andrés? ¿Qué me puede decir el apóstol Andrés a mí? ¡Wow! Te puedo enseñarte algo muy importante. Que cuando Jesús le dijo: ven, sígueme, dice que ellos entonces al instante dejaron las redes. Y ahí está la enseñanza. Que seguir a Jesús te va a significar muchas veces, siempre, dejar cosas por causa de Jesús. Vas a tener que dejar cosas partiendo por cosas que a Dios no le gustan. Por ejemplo, si alguien antes practicaba la brujería, el tarot, todas estas cosas que en la Biblia Dios las prohíbe, si tú quieres saber algo, no tomes el camino fácil de leerte las cartas. Si tú quieres saber algo, dobla tus rodillitas, ora a Dios y que Dios te muestre qué quiere Dios con tu vida. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, dice el Señor, y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quieres saber cosas grandes y ocultas que tú no conoces? ¿Quieres saber cosas? Clama a mí y yo te responderé. Ese es el camino que Dios nos muestra para poder saber muchas cosas. Es la oración. No el camino corto de leerte las cartas, preguntar a los muertos, preguntarle a los demonios, preguntarle a una bruja. Entonces,
Seguir a Jesús significa dejar cosas. Primero, dejar las cosas que a Dios no le agradan, el pecado. Segundo, poder aprender qué es lo que es pecado, porque tampoco significa que yo soy cristiano y me transformo en una persona apática, ascético, desconectado del mundo normal. Que algunos dicen, no, es que yo soy cristiano, o sea, anglicano, soy católico, y entonces yo ahora casi soy un Grinch. Como que todo es malo, todo es del mundo, todo es del demonio, todo es pecado. No, señores. Primero tienes que decidir dejar a lo que a Dios no le gusta. Segundo, aprender qué es lo que a Dios no le gusta. Porque hay cosas que no son pecados, hermanos. Dice la Biblia que en los últimos tiempos, en estos tiempos, muchos falsos profetas, falsos maestros, a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Pero se fija en la primera parte, a lo bueno llamarán malo. Siempre retenemos que lo malo llamarán bueno. Hoy día tenemos cosas que en la sociedad, en la política, hay cosas que son malas para Dios, pero que algunos la están llamando como cosas buenas. No, si esto no es tan malo. Antiguamente esto era malo, pero hoy día no es malo esto. No, señores, damas y caballeros, como dijo un candidato. Dame y caballero, lo que para Dios es malo ayer va a seguir siendo malo hoy y va a seguir siendo malo mañana. Dios no es relativo, Dios no cambia de opinión. Chicos, robar es malo, pero ¿saben que hoy día si todos roban, ustedes también pueden robar? Falacia ad populo. No porque todos lo hagan significa que yo tengo que hacerlo. Los niños acá, yo soy profesor, y le digo a mis alumnos, es que ¿por qué hiciste esto? Es que todos lo hacen, profe. Y yo le digo, con la sabiduría de mi abuelita, si sus amigos comen basura, ¿usted también va a comer basura? No, pues profe, entonces, no porque todos lo hagan, significa que usted tiene que hacerlo. Si hay algo malo, usted no lo haga. Hay que saber decir no en la vida. Yo no robo porque es malo robar. Porque mi familia me ha enseñado que si yo quiero algo, tengo que trabajar para conseguirlo. Honradamente, trabajar para conseguirlo. No robar. Y eso, robar ha sido malo ayer, hoy y será malo siempre para Dios. Pero hermanos y hermanas, dame y caballero, hay cosas que para Dios no son malas. Muchas veces juntándome con amigos de otras iglesias, porque hermano, es muy bueno que usted comparta con gente de otras iglesias. No somos una secta, la iglesia anglicana no es una secta. Reconocemos que también hay hijos de Dios y hermanos en Cristo en otras iglesias. Iglesias, siempre y cuando estas iglesias reconozcan a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces son una iglesia que es una iglesia cristiana. Y conversaba con amigos ayer, algunos de ellos evangélicos, y cuesta un montón hacerle entender que hay cosas que ellos ven que son malas, las ven como malas, y que Dios no las ve como malas. ¿Y por qué tú dices que es malo? Es que mi pastor dice que son malas. Pero oye, mira, una cosa es lo que dice tu pastor y otra cosa es lo que diga Dios. ¿Cuál de las dos palabras pesa más? Tiene más peso, más valor. ¿La palabra de Dios o la palabra del pastor? Si la palabra del pastor, del cura, del sacerdote contradice la palabra de Dios, no es muy difícil saber a cuál tengo que escuchar. Por ejemplo, hay iglesias hoy día que no celebran Navidad. Dicen que es una fiesta pagana. Y apenas yo tenía ganas de poner el arbolito y eso, no alcancé a comprarlo la semana pasada, pues yo lo he puesto desde la semana pasada. A los venezolanos, desde septiembre, hermano. Si a mí me encanta la Navidad, a lo Maduro, desde julio, ahí tener el árbol de Pascua y el pesebre. Salvo que se me había olvidado la semana pasada y esta semana le avisé a mi hija, dije, hija, voy a llegar un poquito más tarde porque voy a pasar al Mochino a comprar unas cositas para el Señor. Porque mi flaquita se preocupa, que yo a veces me llego más tarde del trabajo, mi flaquita está ahí preocupada, mi esposita estudia la semana, entonces ahí ella es la que hay que avisarle, en la casa, ella queda a cargo y la hermana mayor. Entonces, pero hay gente que enseña en contra de la Navidad. No estamos hablando del comunista, del ateo, hermano, gente supuestamente cristiana que no celebra el nacimiento de Cristo. Cuando nació Jesús en Belén, en la antigua Palestina, lo digo fuerte, la antigua Palestina, porque Belén está en Palestina, en el tiempo de Jesús,
ya no se llamaba ese territorio no se llamaba Israel, se llamaba Palestina. Y Dios el Padre nos dio el primer ejemplo de celebrar Navidad. Él fue el primero que mandó un grupo musical a las puertas del pesebre a cantarle villancicos a su hijo. Mandó un grupo de ángeles, dice la Biblia, que cantaban y alababan a Dios, alababan a Jesucristo, que había nacido Dios y había venido a la tierra, Hosana. Los ángeles cantaban y glorificaban a Dios porque había nacido el Salvador Jesucristo en Belén. O sea, el primero que nos da el ejemplo de que hay que celebrar Navidad es el mismo Dios. Dios envió un grupo de un coro celestial, un coro angelical a cantarle al Señor ahí mismo en el pesebre. ¡Qué hermoso! Entonces, como yo hoy día, esta mañana, a las 5 de la mañana, subí un video, cuando me entrevistó el youtuber Will Graham de España, me decía, ¿por qué? Demos un argumento, ¿por qué los cristianos debemos celebrar Navidad? Yo dije, porque Dios la celebró. ¿Cómo es eso? Pero si Dios le dijo, mandó a los ángeles no hacen nada si Dios no les da la orden que lo hagan. Los ángeles son servidores de Dios. Y Dios el Padre envió un grupo de ángeles, dice que eran muchos ángeles, a cantarle al niñito Jesús. ¡Qué hermoso! Ya con eso se acabó la discusión. O sea, Dios celebrando Navidad, Dios celebrando el nacimiento de Jesús. Navidad viene de natividad, natividad significa nacimiento. A dicho sea de paso, pues siempre yo digo estas cosas. Mi esposa se llama Natalie. Natalie viene de natividad. Natividad significa Navidad. Y yo me llamo Jesús. La señora Navidad y el Señor Jesús. Somos la familia navideña. Tenemos a María, mi hija se llama María. Y él le faltó llamarse José. Tendríamos el pesebre porque en la casa hemos tenido un montón de animalitos, pájaros, gatos, perros, ¿cierto? Tenemos el pesebre, el niño Jesús, la Virgen María, Natalie, le faltó nomás Josecito, el José. Pero amamos los cristianos, durante 2000 años los cristianos han celebrado el nacimiento de su Señor. La fecha no la tenemos exacta, lo mismo que le pasó a mi abuelo, a mi tatarabuelo. En Chile la gente nacía nomás. Y después tenían que ir a inscribirlo al registro civil. ¿Y usted cuándo nació? Chuta, no me acuerdo, parece que hacía calor, pero en el verano. Ya, póngale enero, póngale febrero. Mi abuelito Manuel, que está a los brazos del Señor, él, el muy pillo, el muy bandido, celebraba 2 cumpleaños al año. En febrero y en agosto. Porque dice que su mamá le decía, ¿sabes que yo no estoy claro si naciste en agosto o en febrero? Ya, entonces celebremos 2 cumpleaños al año. Porque en los tiempos de mi abuelo, en el campo, allá en Chillán, la gente nacía el bebé, no iban a inscribirlo al tiro. Pasaban meses, incluso años. Yo he escuchado muchos casos de gente que tiene, no sé, 80 años, 90 años, pero dice, mire, él tiene 90 años de carnet, pero tiene como 5 más, porque lo inscribieron como 5 años después. Porque para tú ir al colegio, luego de la reforma educacional que hizo el gran presidente de Chile, Pedro Aguirre Cerda, para ir al colegio te pedían un certificado de nacimiento del registro civil. Entonces mucha gente que quería llevar a sus hijos al colegio tuvo que empezar a ir al registro civil a inscribir la guagua, por hermano. Y ya no se acordaban. Oye, sabes que naciste en invierno, pero no sé si entre julio y agosto. Ya pongámosle septiembre. Y imagínense esto que ocurre ahora en la época moderna, hace 2000 años atrás, de los tiempos de la Virgen María. Tampoco había una preocupación de anotar la fecha, hermano. Entonces, no hay una fecha exacta de cuándo fue que nació el Señor Jesús. ¿Cuántos kilos pesó? No. ¿Cuánto midió? Como hoy día las guaguas, ¿cierto? Las mide, las pesan. No. La cosa es que nació. Y Jesucristo, históricamente, ahí, siempre Marcelito, aprovecho de agradecerle por sus videos que me manda, que es muy bueno, porque sabe que y a él también parece que le gusta mucho la historia. Hay documentos históricos de la existencia de Jesucristo. Hay historiadores romanos, no cristianos, historiadores ateos, que confirman que existió un hombre llamado Jesús en Belén, en Nazaret, en Jerusalén. Decía un hombre, si es que se le puede llamar hombre, que hacía milagros, resucitaba a los muertos,
daba la vista a los ciegos. Un hombre, si es que se le puede llamar hombre. Gente que no era sus seguidores, que no eran discípulos de Jesús, observaban, historiadores que solamente observaban y escribían lo que ellos observaban, estaban maravillados de las cosas que podían escuchar de un personaje allá en Palestina llamado Jesús, que hacía cosas magníficas, impresionantes. Está documentado históricamente. Jesús existió, dama y caballero. Entonces, llaman malo a lo que es bueno. Entonces, cuando Jesucristo te dice, sígueme, cuando te llega el llamado de Dios, Dios te dice, hoy día quiero que seas mi discípula, seas mi discípulo, quiero que me sigas, tienes que estar dispuesto a dejar cosas por el Señor. Andrés dejó las redes. ¿Qué significa eso? Él dejó de recibir, de trabajar. Como eran empresarios de la pesca, probablemente tenían trabajadores que después le siguieron trabajando en la barca, es lo más lógico. Pero él tuvo que negarse, él amaba la pesca. Yo he conocido hombres que les gusta pescar, ¿cierto? A veces las mujeres también creen que los hombres sabemos pescar, porque hay mujeres que le dicen a los hombres, pesca tus cosas y ándate. No a todos los hombres les gusta pescar, a mí no me gusta mucho pescar. Soy torpe para esas cosas. Pero dejó algo que le gustaba. Probablemente. Si él se dedicaba al negocio de la pesca es porque le gustaba eso. Le gustaba eso. Es fome trabajar en algo que no te gusta. Eso sí que es fome. Entonces probablemente a Andrés le gustaba la pesca y tuvo que dejar lo que le gustaba por el Señor. Dios muchas veces te va a hacer dejar cosas que incluso te pueden gustar, pero que te hacen mal, hermano. Que no te hacen bien. El venir a la iglesia cada domingo, a la liturgia, es negarte algo que nos gusta a todos. ¿A quién no le gusta dormir esta tarde? En la mañana levantarte y ver tele ahí el domingo, ¿cierto? Hasta las 2 de la tarde, 1 de la tarde estar acostado. Pero los que somos cristianos, cada domingo en la mañana nos negamos a nuestra comodidad, a nuestra zona de confort, y venimos a la casa del Señor a escuchar al Señor, a aprender del Señor y poder recargar nuestro corazón de su palabra, de su presencia, de su Santo Espíritu. Pudiendo quizás estar legítimamente en la casa. Estamos hoy aquí esta mañana en la casa del Señor. Porque entendemos el ejemplo que nos dejó el apóstol Andrés. ¿Estás dispuesto a dejar por Cristo tus redes? Él dejó las redes, Andrés dejó sus redes por Jesús. ¿Tú qué has dejado por el Señor? No me respondas a mí, respóndete a ti mismo. Es una pregunta retórica. Tú mismo respóndete. ¿Qué has dejado por el Señor? ¿Algún pecado? ¿Alguna mala junta? No todo el que dice ser tu amigo es tu amigo. La Biblia dice que si tu brazo te hace pecar, córtate el brazo. Dame caballero, eso no es literal, por favor. Se refiere a un lenguaje simbólico de que hay cosas que son parte de nosotros que tenemos que cortar. A veces son amistades, a veces son cosas materiales, a veces cosas emocionales que debemos dejarla por el Señor. ¿Qué has dejado tú por el Señor? Andrés dejó las redes, dejó lo que le gustaba, pescar. Jesucristo dijo, sígueme a mí y yo te haré pescador de hombres. Pescador de hombres. Porque cuando uno habla la palabra del Señor, invita a gente a la iglesia, uno tira la red. Uno invita a todo el mundo. Usted lo sabe, la semana a todo el mundo lo ando invitando a la iglesia. En mi trabajo. Y donde me encuentro gente, invito gente a la iglesia. Uno tira la red y recoge la red y ve un pescadito. Pero si como eran 80 personas, bueno, de 80 llegó uno. Gracias, Señor. A veces, y muchas veces, uno tira la red y recoge la red, la ve, nada. ¿Por eso vamos a estar tristes? No, pues seguimos intentando, pues seguimos tirando. No nos cansamos de invitar a la gente. Entonces, ¿qué estás dispuesto tú esta mañana? Que estamos terminando el año. Hoy es el último domingo del mes de noviembre y mañana comienza el mes, para mí, el más lindo del año. Y estamos terminando el año 2025. Este 2025, ¿qué cosas dejaste por el Señor? ¿Y qué cosas seguirás dejando por el Señor el próximo año? Te digo una promesa de Dios, dice la Biblia, que aquel que deja padre, madre, esposa, hijos,
tierras, casas, por causa del reino de Dios, recibirá 100 veces más en esta tierra y en la vida venidera, la vida eterna. No agarren papa, no agarren entusiasmo, y ese texto tampoco es literal. Yo soy cristiano, así que voy a dejar a mis hijos, voy a dejar a mi señora, a todos los hombres, voy a ser cristiano. No, eso es algo simbólico, también. Por eso que la Biblia es peligrosa. Si no sabemos interpretarla bien, podemos entender, hermano, cosas peligrosas. Por eso es que hay tantas sectas por ahí en el mundo, ¿ya? La Biblia tiene sus reglas de interpretación, ¿ya? Hay reglas gramaticales, la hermenéutica, la exegesis nos enseña a poder respetar el tipo de texto. Entonces, ¿qué estás dispuesto tú a dejar por el Señor? Jesucristo decía, tenemos que estar dispuestos incluso hasta dejar la familia. Y en un tipo de caso puede ser literal. Si en un momento alguien te dice, elígeme a mí o a Dios. Una vez a una persona, por estar en su casa arrodillado o arrodillada en su cama orando al Señor, alguien de su familia le agarró a patada. Ya está orando a Dios, ya está rezando a Dios. Hermanos, a veces el demonio usa gente de la misma familia para poder atacarte como cristiano. Es triste, pero pasa. En Nigeria, y termino con esto, en este momento están matando a los cristianos. Y cuando digo cristianos, me refiero al gran grupo de personas que creen en Cristo. Cristianos, hay distintas ramas de cristianos. Cristiano católico romano, el cristiano evangélico, el cristiano católico anglicano, el cristiano católico ortodoxo, el cristiano pentecostal, el cristiano bautista, el cristiano presbiteriano. Hermanos, la otra vez un teólogo decía que hay más de 500 ramas de cristianos. Yo esta mañana con Samuelito, cuando íbamos al supermercado a comprar las cositas que con mucho gusto acá mi esposa prepara para ustedes, y también ustedes colaboran también a esta mesa de comunión. También me gustaba tener un amigo del colegio que pentecostal, creo, toca la batería. Tiene un amiguito, también es músico, y Samuelito me pregunta, papá, ¿nosotros también somos cristianos? Somos cristianos. A veces como que el evangélico se quiere apropiar del concepto cristiano. No, cristiano es todo aquel que cree en Cristo, que sigue las enseñanzas de Cristo. Y del cristianismo hay distintas ramas. Dice, mire, que nosotros somos cristianos también. Los anglicanos somos cristianos, pero también somos católicos, pero no romanos, católicos de Inglaterra. Entonces, y le enseñé a mi hijo, Jesucristo es el árbol. Y íbamos caminando por la vereda con mi hijo, y había muchos árboles ahí en Portezuelo. Y dice, mira, este árbol es un árbol, pero el árbol tiene muchas ramas y muchas hojas. Pero el árbol, el tronco, la raíz de este árbol es Jesús. Cristo es el árbol, y de este árbol salen distintas ramas de cristianos, pero somos parte de un mismo árbol que se llama cristianismo. Entonces, hay que recordar que si estamos aquí y vamos a ir al cielo luego de morir, eso Jesucristo lo aseguró. Todo aquel que cree en el Señor será salvo. Eso Él lo aseguró. Es porque todo comenzó en un pueblito pequeño en Belén. Y no comenzó, Jesús no nació en un palacio, en un castillo, nació en un lugar humilde, en un establo. Dios, el Rey de Reyes, el Dios del universo, se hizo humano, se humanó, y de la manera más simple, naciendo en un pesebre, rodeado de animalitos, y encima recibiendo donaciones para poder vivir. Los Reyes Magos trajeron oro, mirra e incienso. Dice la historia que la cantidad de oro que los Reyes Magos, eran reyes, hermano, le trajeron a Jesús, le alcanzó para poder él vivir su niñez y su juventud de buena manera, tenía sus recursos. Pero Jesús dependió de un regalo, tuvo que depender de la generosidad de otras personas. Qué lindo, Jesús te entiende. Jesús fue niño, fue joven, fue adulto.
Todo tipo de problemas que tú puedas tener, Él él también los tuvo. Y te entiende, porque Él se hizo humano. Él entiende las necesidades humanas, los dolores humanos. Por eso que cuando tú tienes un problema, Él te quiere ayudar. Jesucristo le dijo a sus amigos, no me llamen Señor, llámenme amigo. Tienes un amigo que se llama Jesús. Y cuando estés solo, que creas que estás solo, recuerda que no estás solo. El Señor Jesús está contigo. Y a Él le puedes pedir fuerza, si estás triste le puedes pedir alegría, etc. Tienes un buen amigo que vive dentro de ti y se llama Jesús. Así que Dios nos bendiga en esta Navidad y oficialmente damos comienzo entonces a esta época de Adviento. Inclinamos nuestro rostro y damos gracias al Señor por esta enseñanza. Señor, te damos gracias esta noche, mañana, tarde, de acuerdo a cada uno que va a ver después el video en redes sociales. Te damos gracias en este día, donde tú nos has mostrado la historia y el ejemplo de Andrés, que siendo un empresario de la pesca, dejó lo que le gustaba por seguir a Jesús. Nosotros, Señor, deberíamos estar dispuestos también a dejar cosas que nos gustan, pero que nos hacen mal, o cosas de las cuales tenemos un derecho legítimo, pero por causa del Señor nos negamos a esas cosas para poder seguirte, Señor, y servirte. ¿Cuántos de nosotros quizás en este día podíamos estar en la casa, acostados, legítimamente descansando, pero hemos decidido estar en la casa del Señor, cumpliendo con tu mandamiento, de 6 días trabajarás y un día será para el Señor? Y hemos querido llenar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, renovarla cada domingo en la mañana, para enfrentar la semana, que siempre es difícil, Señor. Por lo tanto, manténnos en esta decisión de seguirte, y cuando corresponda y tú nos vayas mostrando, Señor, cosas que hay que dejar por amor a ti, danos la fuerza para poder dejar esas cosas. A veces son cosas que son muy difíciles dejarlas, Señor, pero con tu ayuda y con tu fuerza las podemos dejar, Señor. Y todas las cosas que tú nos dices que dejemos, al final siempre son para nuestro propio bien, Señor. Así que, Señor, gracias por la vida de San Andrés, un ejemplo de discípulo de Jesús. Te doy gracias esta mañana, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Vamos a confesar el credo de los apóstoles, que es lo que creían los cristianos en los primeros tiempos, y decimos todos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,